Ok, gracias por la espera. Ok. Lo que mencionaba de Lucas 9:23, negarse, olvidarse, perderse de vista a sí mismo, a los intereses propios, y tomar, pues, llevar la cruz. En el libro de Verdadero Discipulado, de William McDonald, dice, tendemos a pensar que negarnos a nosotros mismos se refiere a negarnos algún placer, pero se refiere más a una sumisión completa a la autoridad de Cristo, rendirme a Él de tal forma que mi ser ya no tenga algún derecho o autoridad. Y repito, tenemos a pensar que negarnos a nosotros mismos se refiere a negarnos a algún placer, pero se refiere más a una sumisión completa a la autoridad de Cristo, rendirme a Él de tal forma que mi ser ya no tenga algún derecho o autoridad. Vamos a Génesis 22. Esta historia la reconocemos por el gran significado que tiene, un gran símbolo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Génesis 22, voy a leer a partir del versículo 6 al 9. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Es bien interesante tanto toda la forma de actuar de Abraham, y muchas veces está enfocada la historia en Abraham. Siempre esta historia me ha llamado mucho la atención la actitud de Isaac también. Este, Entendemos que ya era pues un joven, Isaac, y pues él mismo cuestiona a su padre y le dice, pues ¿dónde está? Nos falta una parte importante, ¿no? También era interesante que él carga su propia, la leña donde va a ser puesto en el altar. Y vemos la actitud de Isaac, que no menciona la Biblia que él se haya resistido a ser atado al altar. Creo que eso es algo también una pues, cuestión importante de parte de Isaac. No se muestra resistencia, incluso lo ata y todavía, pues, digo, ahí en la imagen es como una caricatura que se hizo, pero Abraham le tapa los ojos, pero bien pudo haber tenido los ojos abiertos y ver a su padre levantar el cuchillo a punto de sacrificarlo. Y pensando en la idea que mencionaba acerca de qué es negarse a sí mismo y lo que mencionaba a veces pensamos que es solamente negarse a cierto placer o cierta cosa o hacer una restricción hacia algo cuando realmente el Señor nos invita a hacer nosotros mismos el sacrificio. Isaac podría haber dicho a su padre que estaba dispuesto a ir a buscar un cordero para el sacrificio. Estando allá arriba, dice, pues aún no ha habido cordero, no hay nada, pues puedo sacrificarme y voy y busco. O haber permitido ser atado al altar. Entonces, ¿cuál sería negarse a sí mismo? Por lo general estamos dispuestos a sacrificar placeres o posesiones, pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a nosotros mismos ser el sacrificio? Rendirnos de una forma completa al Señor, como se mencionaba, que de tal forma que ya no tengo yo la autoridad, sino esa negación me lleva a que el Señor sea toda la autoridad ahora. En 1 de Pedro 2, voy a leer primero versículos 11 y 12, dice, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y este versículo pues habla acerca de abstenerse de pasiones y cómo vivir entre los gentiles, pero creo que es muy importante la primera parte que dice, os ruego como extranjeros y peregrinos, y creo que esa tiene que ser nuestra vista o nuestra autopercepción previo a lo demás, a la parte de abstinencia donde dice, os ruego como extranjeros y peregrinos, ya no vernos como parte de este mundo, sino como extranjeros, como si no fuéramos de este mundo, para poder abstenernos
de todas estas pues pasiones y vivir de una forma irreprochable. Y si la vista no está como extranjeros y peregrinos, creo que lo otro sería muy difícil. Y vemos ya en el siguiente parte del capítulo, en el versículo 21 al 24, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Vemos también pues ya toda ah, ma- la forma en que había avanzado el apóstol Pedro ya en este momento, muy diferente a como inicialmente eh, cuando el Señor lo reprende, en este momento ya dice, ya obviamente ya mucho más maduro, ya habiendo caminado con el Señor, ya entendiendo más a fondo qué es lo que quería decir esto, qué implicaba tomar la cruz y dice, pues ahora ustedes sigan sus pisadas, este, y menciona varias cosas que hizo el Señor y termina diciendo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Entonces ya vemos a un Pedro ya con más entendimiento sobre qué es llevar esa cruz y cómo es seguirle. Muy bien. Y vamos a llegar al segundo pasaje clave el día de hoy, que es Romanos 12:1. Ya viendo esto previo, podemos llegar a esta parte que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, un sacrificio completo, el nosotros mismos ser ese sacrificio. Ok, entonces analizando el pasaje, ¿se alcanza a ver? Sí. Vemos pues que es la invitación a dar nuestros cuerpos en sacrificio. Cuerpos viene del griego soma, que quiere decir pues el cuerpo de forma completa. Y va a mencionar tres características de este tipo de sacrificio. Y se entrega tu cuerpo como sacrificio, y una es un sacrificio vivo. Viene del griego sao, que quiere decir que pues tiene un poder vital en sí mismo o que lo ejerce sobre el alma, que tiene vida en sí. Y si vemos, pues esta idea es un poquito contradictoria porque pueden ser aspectos, podemos considerarlo como aspectos contrarios, ¿no? Mientras dices, bueno, es un sacrificio, es algo que va a morir, pero al mismo tiempo el Señor dice, pues que es un sacrificio vivo, este, algo que tiene vida y decimos, pues son aspectos contrarios. Si vamos a Romanos 6, por favor, y creo que Romanos 6 explica muy, muy bien esta idea. Todo el pasaje, pero ahorita vamos al versículo 11. A partir del 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muertos pero vivos, muertos al pecado, muertos a la carne, a ese poder que tenía la carne, el pecado y el pecado, pero vivos para el Señor, un sacrificio vivo que está en el altar, que ha rendido su autoridad al Señor, pero que al mismo tiempo no se queda ahí, sino que está vivo, que está con vitalidad, viviendo para el Señor. Ese es el tipo de sacrificio que nos invita a hacer el Señor. La segunda, pues, un sacrificio santo. Eh, Viene del griego agios, que quiere decir, pues, preparado para Dios de una forma solemne, puro y limpio, o la idea de puro, sin pecado, recto, apartado. Si pensamos también en el contexto en lo que Pablo les dice o hace la invitación a los romanos, normalmente también si menciona un sacrificio,
muy probablemente se vayan a pensar hacia el Antiguo Testamento, la forma en que se preparaban en ese momento bueno, en ese entonces los sacrificios y cómo ese corderito que se apartaba, pues tenía que ser preparado para Dios con mucho respeto, con mucha solemnidad y tenía que ser algo puro, algo limpio, no se podía ofrecer cualquier cosa. Y es ese tipo de sacrificio que el Señor nos invita a hacer, un sacrificio santo. Si se mantuvieron ahí en Romanos 6, voy a leer versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es parte del fruto del creyente o parte del fruto de la libertad que el Señor nos dio, el ser santos y la santificación. Y vamos ahí, me acompañan a 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leo la última parte, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta idea de perfeccionando, haciendo completo esta santidad, a través de nuestra limpieza. Y vemos, como dice la invitación inicial, que negarse a uno mismo es una cuestión, como dice ahí en Lucas, diaria. Dice, cada día hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz. Y creo que esta también es algo que se debe hacer diario, limpiarnos a nosotros, limpiarnos de toda contaminación y no dejarnos ser contaminados por el mundo y así ir perfeccionando y haciendo completa esta santidad a la que el Señor nos ha llamado, hacer este sacrificio santo, eh, limpio para el Señor. Y la otra es un sacrificio agradable. Viene la palabra euarestos, que quiere decir aceptable. Y en el concepto, pues, de que el Señor ha muerto por nosotros, vemos ahí, por ejemplo, en Efesios, que dice que pues somos aceptos en el amado, pero también hay que buscarle ser agradable. Vamos a 1 de Pedro 5. Muy bien. Y digo, sabemos cómo ser agradables al Señor y también sabemos qué es lo que al Señor no le agrada. Si vamos ahí a partir del versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabemos que Dios resiste a los soberbios, pero dice, pero da gracia a los humildes y creo que es parte de ser un sacrificio agradable, es un sacrificio humilde y lo conecta muy bien con con el versículo 6 que dice, pues humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sabemos que para eh, tener un espíritu humilde, pues hay que confiar en Él y tener un espíritu que sabe reposar en Él. ¿Ha visto esta cita? Dice, un espíritu humilde es un espíritu que ha aprendido a descansar en Él. No trata de imponer su voluntad sobre la del Señor, sino reconoce su autoridad sobre la situación, de tal forma que puede echar su ansiedad sobre Él. Esto exige una negación a nuestras expectativas. Muchas veces podemos pensar que nosotros sabemos más o sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero el descansar en el Señor, tener un espíritu humilde, requiere la negación a lo que nosotros podemos pensar que sería lo mejor y aceptar su voluntad en las diferentes circunstancias que podemos estar viviendo. Entonces, podemos tener un espíritu humilde y descansar en Él al momento de negarnos a nosotros mismos. Muy bien. Entonces, nada más, repasando, pues es un
la invitación es a entregar nuestros cuerpos, a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Cuerpo de forma completa. Dice pues que esto es nuestro culto racional, que viene de la palabra racional de lógicos, de acuerdo con la razón o en secuencia con la razón, pero también quiere decir como una adoración dada por la razón o por el alma, que esta forma que tú comprendes tanto que tu respuesta es una adoración y vuestro culto pues un servicio a Dios o una adoración. Pues parte de parte de la adoración al Señor también es nuestro, la rendición de nuestra voluntad a Él, porque de esta forma vamos tanto nosotros mismos a, a comprender su autoridad, su soberanía y traer adoración de esta forma, como también alrededor de nosotros se va a ver eh, la obra del Señor. Ken Fleming decía, cuando Él es realmente tu Señor, estás dispuesto a hacer cualquier tarea y responder a cualquier llamado. La disposición a obedecer cualquier mandamiento es esencial antes de que se te dé el mandato. La disposición a obedecer cualquier mandamiento es esencial antes de que se te dé el mandato. Y lo que mencionaba es el negarnos a uno mismo, el ponerse, ser sacrificio, no es algo que a lo mejor tenemos que esperar a que llegue el momento, sino es algo que diariamente podemos practicar, rendir nuestra voluntad al Señor, para cuando llegue el mandato a hacer algo, un llamado a hacer algo, ya esté implícito la obediencia a Él. Entonces, viendo aspectos prácticos de ser un sacrificio, vamos a verlo en dos formas. Hay dos cuestiones en nuestro cuerpo para verlo de forma completa que podemos sacrificar o que podemos rendir al Señor. Uno es nuestra mente y el otro es el cuerpo. Entonces, lo primero, la mente de Cristo. Ahí es 2 Corintios 2:16, y ese es un versículo que a mí siempre me ha fascinado mucho y me llama mucho la atención de todo lo que viene hablando aquí en esta carta. La última parte de este en del capítulo 2 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si seguimos en el pasaje de Romanos 12, ahí en 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con gordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, importante saber rendir nuestra mente al Señor, que Él renueve nuestro entendimiento para nosotros poder manifestar la mente de Cristo que Él nos ha dado. Vamos a verlo un poquito más a fondo. Entonces menciona ahí en Romanos 12, no conformarse, y quiere decir, pues no ajustarse al mismo patrón de otros. La palabra griego es muy parecida a la palabra esquematizarse. Es como no te esquematices, no te hagas al patrón de los demás, o en este caso, pues del mundo. Dice, sino transformaos, pues transformación que viene de la palabra pues de metamorfosis, que es cambiarse de forma, o también la idea de transfiguración. Entonces, no hay que ajustarse al patrón, pero al mismo tiempo hay que transformarse, y pues por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es un cambio completo para lo mejor. Y de esta forma, pues vamos a poder, eh, ahí como dice, pues comprobar o tener la capacidad de comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si vamos a 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, creo que para poder lograr esta parte de llevar a la obediencia, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, pues es importante esta parte de esta renovación, esta transformación de nuestro entendimiento al ver un patrón que tiene el mundo, que todo va en secuencia,
no ajustarse a eso, no es que esquematizarse a eso, sino transformarse y renovarse a algo diferente. Una misionera, este, de hace pues ya varios años, dice, dentro de una autobiografía decía, espera en Dios, la guía llegará de diferentes maneras, en diferentes momentos. Dios no está limitado a un solo método y solo aprendes a discernir la voz de Dios mediante la experiencia. Si deseas poder escucharla en las crisis de la vida, primero debes buscarla en los lugares comunes de la vida. Y muchas veces es una lucha, pues siempre saber cuál es la voluntad de Dios en cierta situación, en cierto momento, en cierta problemática. Y si me regreso a la parte que dice, pues hay que negarse a uno mismo cada día, tomar la cruz cada día, creo que ya viene en el aspecto práctico, pues también incluye la mente, el no el negarse a uno mismo, el negarse al patrón que uno trae de la carne, del mundo, el estarse renovando, el transformarse es algo que es cada día. Y si en cada día aprendemos o en los lugares comunes de la vida a escuchar su voz, a ir identificando su voluntad, pues sabemos que cuando lleguen las crisis de la vida, podremos reconocer esa voz y saber y ver al Señor o escuchar al Señor guiándonos en diferentes aspectos. Y pues lo que veamos en el versículo 3 de Romanos 12, una parte también de la mente es la percepción o la autopercepción. Dice, pues hay que percibirse conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y hay que hacerlo con cordura. 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y creo que también es una parte importante saber que el Señor, digo, parte de transformarse, renovarse, es también lo que mencionaba en Romanos, de que cada quien piense de sí como debe. Si vamos a, bueno, regresamos allá a Romanos, por favor. Romanos 12. Voy a volver a leer el versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Es un aspecto pues también importante de negarse a uno mismo, de no sentirse más que los demás, sino entender lo que el Señor ha hecho, lo que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos viene de Él y no tenemos nada que ofrecer más que lo que Él nos ha dado. Entonces, esta parte de eh, rendir mi mente para que la mente de Cristo se transforme y se haga en nosotros. Y vamos después con la parte del cuerpo de Cristo. Y pensándolo esto en aspectos prácticos, sabemos que trae nuestro cuerpo terrenal, hay que rendirlo a Él y santificarlo y guardarlo para el Señor, para su uso. Ahorita lo estoy haciendo en referencia más que nada al cuerpo de Cristo en cuestión a la iglesia. Si vamos a 1 Corintios 12, ahorita estamos ahí. Voy a leer versículo 12. 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y lo que relata después el pasaje, pues empieza a decir acerca de esta, como una combinación entre diferentes partes del cuerpo. Este, por ejemplo, bueno, el 15 dice, si dije el pie, por qué no soy porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y empieza toda esta parte de cómo trabajan las diferentes partes del cuerpo y la importancia de cada uno. Voy a versículo 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó
el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pues parte también de negarse uno mismo es negarse a lo que uno, a nuestros propios intereses, a veces incluso hasta nuestros propios, lo que podríamos decir, nuestro derecho, lo que yo me merezco, y rendirnos a la voluntad del Señor y aprender a convivir, aprender a amar, aprender a tener comunión con los demás. Ya no somos solo un cuerpo, solo mi forma de ser, mi forma de pensar, sino ya somos parte de un cuerpo mayor, ya somos parte de un cuerpo más completo, de la cabeza es Cristo, y estos pasajes como más adelante en Romanos, en el pasaje, en el capítulo 12 y aquí en 1 Corintios 12 empieza a hablar mucho acerca de esta unión que debe haber entre el cuerpo y cómo cada uno es importante y cómo cada quien se debe preocupar, no solo por uno mismo, por mí mismo, sino negarnos y preocuparnos por los demás también. A ver si regresamos ahí a Romanos 12. Y creo que es algo que pues ha estado en las últimas meses insistiendo mucho entre los hermanos acerca de buscar la unión del cuerpo, buscar la comunión, buscar el interesarnos por los demás, el estar al pendiente de los demás, el preocuparnos, como dice ahí en el en 1 Corintios, por los más débiles, los que vemos que aún no asisten tanto, estar al pendiente de ellos, acercarnos. Muy bien. Ahí el versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Igual empieza a decir después de eso acerca de los diferentes dones y cómo hay que ejercerlos. Y me voy a versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y creo que parte de esta pertenencia, de que somos miembros los unos de los otros, un vínculo, el vínculo perfecto y el vínculo importante, pues es el amor. Versículo 9 dice, pues el amor sea sin fingimiento, que sea un amor real, un amor que tiene realmente interés, no solo en cuestión de cumplimiento a algo, sino un amor sincero. Y después el versículo 10 pues dice, un amor tan grande que es un amor fraternal, que como si fuera nuestra propia sangre, un amor de hermanos. Y pues también un amor sacrificial, que se rinde, dando preferencia a los demás sobre nuestras preferencias. Si vamos a dar una vueltita a la página, en Romanos 14 versículo 7, voy a leer versículos 7 y 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, perdón, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Entonces, ninguno de nosotros vive para sí, así como ninguno muere para sí, sino ya vivimos para el Señor, como mencionaba, ya estamos muertos a la carne, muertos al pecado, pero vivos. Y si estamos vivos, pues es vivos para el Señor, vivos para el servicio del Señor. Y vamos al versículo 13, perdón. Eh, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, y lo que viene mencionando en los versículos anteriores a todo lo que ese pasaje está hablando sobre esta parte de juzgar, de ver por las necesidades de los demás. Entonces, creo que parte de todo esto, pues implica sacrificar muchas veces nuestros deseos o nuestra forma de pensar, este, o forma de querer percibir a los demás, sino saber que el Señor está actuando y buscar que nuestro amor sea sacrificial, amando, incluso aunque sea a veces difícil amar a ciertos hermanos, el demostrar una compasión y una atención hacia ellos. Muy bien, regresamos ahí a Romanos 12. Entonces,
Posterior a esto empieza a mencionar varias características de lo que hace el cuerpo, un cuerpo unido, y de cómo deben de actuar tanto en conjunto como en lo individual. Vamos al versículo 11, voy a leer a partir del versículo 11, ahí en Romanos 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Son aspectos muy prácticos, pero creo que previo a esto fue muy importante lo que menciona en el versículo 1 acerca de ser un sacrificio, porque creo que todas estas cosas serían muy difíciles de lograr si uno no se niega a uno mismo. Lo puse ya como resumiendo las diferentes menciones las diferentes cosas que va mencionando. Diligentes, no perezosos. Realmente mucho de esto implica el morir a uno mismo, a lo que uno quiere. Por ejemplo, sirviendo no solamente cualquier tipo de servicio, sino un servicio donde haya este ardor por servir, estar fervientes en el espíritu. Gozosos, pues en la esperanza, no en cualquier cosa, sufridos o siendo pacientes en las tribulaciones, constante en la oración, siguiendo lo bueno y a la vez aborreciendo lo malo, bendiciendo a perseguidores, unánimes en sentimientos, cuando alguien está alegre, alegrarnos con ellos, cuando alguien está triste, entristecernos con ellos, también implica morir a lo que a lo mejor sería nuestro sentimiento normal a cierta situación, humildes, sin creernos sabios, procurando lo bueno, sin venganza, buscando la paz y venciendo con el bien. Y todo esto implica, primeramente, el ser nosotros un sacrificio para poder realizar todas estas cosas. Realmente, naturalmente, todo esto no saldría de nosotros. Un misionero, C.T. Stott, decía, había sabido acerca de Cristo muriendo en la cruz por mí, pero nunca entendí que si Él murió por mí, entonces yo no me pertenezco a mí mismo. Redención quiere decir comprar de nuevo. Así que, si pertenezco a Él, ya sea que tengo que ser un ladrón y mantener lo que no era mío, o de otra forma tendría que rendir todo a Dios. Cuando me di cuenta de que Cristo había muerto por mí, no pareció difícil abandonar todo por Él. Y siempre me ha gustado mucho esta cita, y especialmente la parte de redención. Quiere decir una compra completa. Y al momento de yo querer imponer mi autoridad, pues es como si yo quisiera robarle otra vez o robar a eso que ya le pertenece al Señor, este, algo que ya no es mío, sino que ya todo ha sido rendido al Señor al momento que yo acepté su redención y entregué mi vida al Señor. Pues sabemos que una vez que comprendemos el gran sacrificio que el Señor hizo, y creo que cada domingo pues lo podemos venir, y digo, es algo que se puede hacer diario, pero en la cena del Señor lo recordamos de una forma hermosa, este, nos mueve a nosotros a hacer ese sacrificio, a abandonar, a morir, pero que el Señor viva en nosotros. Entonces, retomando el versículo inicial, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23, que vimos que es una invitación a olvidarse de uno mismo, eh, y lo vemos ejemplificado de una forma práctica en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una invitación a hacer un sacrificio, no solo sacrificar ciertos aspectos de nuestra vida, sino un sacrificio completo, rendir mi voluntad a Cristo de forma completa, buscando
la mente de Cristo y buscando el cuerpo de Cristo de una forma práctica, pues, cada día. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, juntamente estamos crucificados con Él. Y ahora lo que vivimos, pues lo vivimos en Cristo. Y eh, es un gran privilegio. Y creo que el intercambio ni siquiera pudiera ser comparable de rendir nuestra vida, pero lo que el Señor nos da es muchísimo más grande, que es una vida con Cristo, una vida llena de Él, una vida abundante y una vida que hay esperanza de vida eterna, más allá de la muerte física. Sabemos que es una vida completa, es una vida perfecta y, y cuando vemos eso, pues podemos comprender que la invitación a seguir, a tomar la cruz, a negarse a uno mismo, es una invitación maravillosa y es una invitación que es un gran reto, pero a la vez eh, que podemos cumplir gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has llamado, nos has dado un corazón que puede atender a tu llamado, que puede venir y nos has invitado a rendirnos a ti, a rendir todo lo que somos y poder confiar en que tú lo tomarás, Señor, que tú nos darás una vida con tu Hijo. Y eso es el gran privilegio y ponemos nuestra esperanza en ti, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra mirada en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que tú nos guías cada día. Te damos gracias por este momento. En el nombre de tu Hijo. Amén.